recursos que cuenta. Gracias. Sí. Me gustaría saber su punto de vista, licenciada, sobre la ubicación de los tribunales electorales. A raíz de la reforma constitucional son entidades autónomas, en algunos casos pertenecían a los poderes judiciales locales incluso no existían, formaban parte del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es su visión de lo que debe de hacerse a nivel local para fortalecer la justicia electoral? Finalmente, muchos asuntos terminan en las salas regionales o en la sala superior, pero ¿cómo ubica usted la participación de los tribunales electorales dentro de incluso de un principio de unicidad con el Poder Judicial local? Yo le haría la siguiente pregunta. Se ha estado hablando desde hace algún tiempo de una posibilidad, de una posible desaparición de los OPLES. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. En atención al orden, responderé a al primero de los cuestionamientos que nos habla de una cuestión de reclamo histórico en el país que versa sobre un tema democrático. Dicen que los mexicanos tendemos a dudar de muchas cosas. Yo lo he visto en lo personal. Sin embargo, cada vez se permite dar certeza, ¿sí?, a la cuestión democrática con legislación que cada vez cierre un poquito más a lo que también han abundado las interpretaciones que han realizado nuestros órganos electorales, sobre todo en lo que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, donde no se ha completado de alguna manera de legislar esto a la par de lo que yo ya mencionaba en mi disertación, en el caso de Nayarit con los pueblos indígenas, en donde se deben atender situaciones no solamente de carácter legalista, por así decirlo, de manera dura, sino que en el caso de los pueblos serranos no existen ni medios ni vías de comunicación idóneas como para que ellos puedan enterarse de una resolución, ¿sí?, lo que de algún modo le restaría dentro de este medio democrático el poder participar en igualdad de condiciones. Asimismo, tiene en materia de educación, pareciera que no conocemos nuestros derechos como para poder acceder a ellos. Yo empezaría también por reeducar en ese sentido, y no escapan los órganos electorales en sentido alguno de esto, ¿sí? En cuanto a la relación presupuestal que pudiera haber, se puede trabajar con menos recursos, pero con mucha intensidad para el logro de los objetivos. Yo creo que en conciencia, hablando de el tema que manejaba el senador acerca de los derechos electorales, ¿sí?, y a una tendencia a la desaparición y a la ubicación de los tribunales,
en materia nacional, yo creo que definitivamente ocupan un relevante papel, ¿sí? No solamente por el pacto federal, no solamente por la autonomía que cada estado debe tener, porque incluso el contar con una constitución propia que te permite regular en ese sentido los entes que te van a gobernar. Yo consideraría que el que sigan permaneciendo los tribunales locales, quienes además conocen las características propias y culturales en las que se desenvuelven, es que resulta necesario que sigan existiendo. También cierto es que muchos de los asuntos se vuelve la primera instancia los tribunales locales y luego vienen a definir, ¿sí?, en otras vías. Sin embargo, también cierto es que muchos de estos asuntos ya no se impugnan, ¿sí? Por lo tanto, sí se pueden resolver dentro de los estados. Si habláramos entonces de una desaparición, ya incluso cuando no existían efectivamente y que se incorporaron al Poder Judicial de los estados, se tuvo que ordenar por un órgano superior que volvieran a crearse ante la necesidad y autonomía de que deben estar dotados para no estar sujetos a los que estén como gobernantes en turno. Por lo tanto, yo considero que el tema central no debería surgir entre si van a desaparecer o no, sino de fortalecerlos, jurídicamente hablando. No sé si ya acabé, perdón, en el tiempo. De una manera muy breve. Perdone, creo que se me fue el tiempo. Nada más lo de los soples que le preguntó el senador. Ya le contesté, sí. Le agradecemos mucho su presencia y su participación. No, al contrario, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde, maestro. Con permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a esta sesión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Gracias. A efecto de poder escuchar sus puntos de vista para poder tomar una decisión en el Senado en el nombramiento de la magistratura vacante en Nayarit del Tribunal Electoral. La mecánica es la siguiente: tiene usted a su izquierda un cronómetro, tendrá hasta 5 minutos, 1 minuto antes le pasarán una tarjeta para que elabore una conclusión. Todas las comparecencias están siendo grabadas y se transmitirán por el canal del Congreso y obran para constancia de las y los senadores que quieran verla para tomar su decisión en el Pleno. Después de su participación se abrirá una ronda de preguntas de las senadoras y senadores que así lo deseen hacer y después tendrá otros 5 minutos para la contestación. Para constancia le pido al senador Miguel Ángel Lucero que sea tan gentil de hacer una referencia de su ficha curricular, antes de darle el uso de la palabra. Todo gusto, presidente. La doctora Pamela Lili Fernández Reyes es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En su sinopsis curricular alude lo siguiente: ser profesora de los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit de 2013 a la fecha, ser coordinadora de la Academia de Razonamiento Jurídico en el Estado Constitucional
del 2016 a la fecha, ser miembro del Sistema Nacional de Investigación con el nombramiento de candidato investigador nacional de enero de 2016 a diciembre de 2020, haber sido coordinadora del proyecto de investigación Consolidación de la Gobernabilidad Democrática en el Estado de Nayarit desde una perspectiva de filosofía y antropología, registrado ante la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit en febrero de 2014 y junio del 2015. Esos son algunos de sus más importantes. Muchas gracias, senador Lucero. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctora. Gracias. Bueno, agradezco mucho el que me estén dando la oportunidad de estar aquí presente. Agradezco la síntesis curricular que han hecho a mi persona. También quisiera añadir que he estado en eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, precisamente impartiendo conocimientos en las áreas en las que me he dedicado a la investigación, temas específicos como democracia, derecho electoral, ética, transparencia y filosofía política también. Mi objetivo precisamente personal es involucrarme ahora en la función pública, es por eso que ahora estoy aquí, plantada frente a ustedes, porque mi interés, mi deseo y mi gran motivación es coadyuvar con la gobernabilidad democrática, no nada más de mi entidad federativa, sino de mi país. He escrito artículos de investigación, capítulos de libro, incluso la reciente obra llamada La democracia en la era de la globalización, que fue presentada en el Honorable Congreso del Estado de Michoacán y en el Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Mismo donde trato de manifestar cómo fortalecer y cómo de alguna manera coadyuvar para engrandecer los valores democráticos que necesitamos fuertemente estrechar y poner en práctica en nuestro país. Asimismo, la ética desde la perspectiva jurídica y política. Y bueno, sin duda alguna sería un gran honor para mí tener la oportunidad de poder colaborar directamente en un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal Electoral en el estado de Nayarit. Y bueno, generando estrategias y líneas de acción a seguir que permitan precisamente esa democracia, esa participación social. Creo que actualmente sigue haciendo falta en nuestro país una participación ciudadana, formar esta personalidad de ciudadanos que tenemos, pero no ciudadanos de conveniencia, sino realmente ciudadanos comprometidos con nuestro país, comprometidos con la sociedad, comprometidos con el día a día. Y bueno, me considero una ciudadana comprometida desde la academia, desde mi formación académica, intelectual. Creo que es un doble valor el que tenemos, no nada más como docentes, sino como personas, predicar con el ejemplo. Por eso me considero una persona que quiero aportar a mi país, quiero aportar a mi nación, quiero aportar a mi estado y quiero realmente formar parte, no nada más de lo que se dice en los libros, sino llevarlo a la práctica, porque escribir, bueno, creo que una de las cosas más complicadas fue escribir mi primer libro, pero sin embargo creo que ahora quisiera con la función pública llevar a la práctica todo esto. La democracia, siempre lo he dicho, no es un ideal, es un reto, es algo que tenemos que perseguir, es algo que tenemos que alcanzar. Y si no empezamos ahora, ¿cuándo vamos a empezar? La democracia es algo que se vive día a día, es un estilo de vida, es una cultura, es un diario y tenemos que empezar a nosotros a escribir esta era que queremos transformar para nuestro estado. Por eso, de alguna manera, me comprometo con ustedes, si así lo llegaran a decidir, a dar lo mejor de mí misma, como siempre lo he hecho en todo lo que he realizado. Una de las propuestas que busco para garantizar precisamente la efectividad de las normas establecidas es coadyuvar en la protección de los derechos políticos y civiles, brindar certeza, objetividad e imparcialidad jurídica. No represento y no he pertenecido a ningún grupo ni partido político, y bueno, creo que esto se puede ver reflejado en el día a día, en mi cercanía con la sociedad y bueno, también en las sentencias que se puedan emitir con un lenguaje claro, comprensible para la sociedad general. Capacitación política a nuestros pueblos indígenas. Nosotros tenemos la Mesa del Nayar y creo que este sector necesita realmente fuertemente un impulso y bajar el conocimiento del derecho electoral hacia con ellos.
dar a conocer los protocolos de investigación para prevenir la violencia de género y sobre todo impulsar a las etnias indígenas a que realmente formen parte de una participación activa política. Y hay algo que también me gustaría tener en mente, cuando se trate de estos temas, hacer las sentencias y no nada más simplemente publicarlas, sino buscar traductores especializados en la lengua indígena de que se trate y publicar la sentencia en su idioma también. Es mi compromiso social ocuparme más que preocuparme, y con la motivación que tengo para fortalecer la participación activa como ciudadana en la esfera jurídica, gubernamental e institución, quiero demostrar mi capacidad intelectual, académica y en todos los sentidos para poder transformar los paradigmas retrógrados de los que de alguna manera se tiene evidencia que ya tenemos un hartazgo. Sin duda el camino no es fácil ni corto, pero con la grandeza del espíritu y una epistemología de la cual creo que tengo, voy a contribuir a realizar los cambios que queremos. Y bueno, espero que este conocimiento, mi capacidad, mi grandeza y mi emoción, ilusión que tengo para estar donde ahora estoy, sea mi mejor aliado. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la ronda de preguntas. Primero, las senadoras y senadores que así lo deseen tendrán la palabra, y luego le daremos hasta 5 minutos para las respuestas, doctora. Le pido al senador Lucero que sea tan gentil de tomar el registro. ¿Algún senador? ¿Senadora? ¿Alguien más? ¿Senador? Bien. Adelante, senadora Ana Lilia. Yo me cambié el nombre, el senador. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Perdón, durante su exposición y escuchando su currícula, no escuché, ¿cuál es su experiencia laboral en materia electoral? En realidad me he dedicado a la academia. Primero van a hacer las preguntas. Perdón. Todavía no concluí. Perdón. Sí, entonces quería preguntarle cuál es su experiencia laboral en materia electoral, porque evidentemente pues estamos eligiendo a magistrados o entrevistando a magistrados que aspiran a ese órgano, entonces me llama la atención que no haya una experiencia en materia electoral. Gracias. Senador Cristóbal. Gracias. Bueno, 2 preguntas. ¿Usted cree que México, a través de los tribunales electorales y de los organismos encargados de preparar las elecciones, le tengan que aportar y enseñar algo al mundo de cómo se logra la calidad democrática en un país como el nuestro, que viene arrastrando un déficit en calidad y en fraudes además, y caracterizado por fraudes electorales? Y 2, ¿usted cómo vería que en el futuro desapareciera el Instituto Nacional Electoral y se habilitara una sección del INEGI para que organizara las elecciones, tomando en cuenta que tiene toda una estructura, elabora censos, y en otros países se habilita una sección de algunos organismos de esta naturaleza, muy modesta pero eficientemente para prepararlas sin ningún problema de impugnación y sin trabajo para los tribunales electorales? Doctora, una pregunta, Sí. Es casi por tema de curiosidad. En la anterior convocatoria para magistrados no hubo ningún aspirante por el estado de Nayarit, se declaró desierta. Quiero preguntarle por qué no participó hace un mes y por qué sí decidió hacerlo ahora. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Perdón. No lo había pedido. Gracias, doctora. Hay un debate profundo por años, no solo en materia electoral, sino en cualquier integración de cualquier tribunal, de si deben de ser los integrantes exclusivamente miembros de la materia o el Poder Judicial, digamos, ¿no? Pasa mucho en la Corte, o si los órganos se ven beneficiados de abrirse y tener una participación también de litigantes, academia o personas que no tienen que ver directamente con la vida jurisdiccional. El modelo en la mayoría de los
casos permite a ambos, pero marca una tendencia hacia quien tiene experiencia judicial. Así pasa en la Corte, por ejemplo, dice preferentemente de, ¿no? O en fin, cuando, o en algunas otras áreas. Me llamó la pregunta, particularmente ligado a la pregunta de la senadora. Mi pregunta para usted sería, evidentemente no tiene, digamos, carrera judicial o en esa área, pero ¿qué beneficio cree usted que tendría el que una voz de la academia esté formando parte de un tribunal electoral? Si es que lo considera. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctora. Gracias. Bueno, primero voy a hablar pues con un lenguaje que espero ser prudente, en el sentido de que cuando me dice la pregunta la senadora, no sé, me sentí como cuando salgo de la universidad, que llego a pedir trabajo y me dicen, ¿tienes experiencia? Entonces, algo así sentí en este momento, ¿no? Efectivamente, creo que tengo una preparación académica meramente. Me he dedicado prácticamente, puedo decir, de toda mi vida a estudiar, a prepararme. Terminé la licenciatura, inmediatamente me fui a hacer el posgrado, terminé la maestría, hice el doctorado y no he parado de escribir, no he parado de prepararme académicamente. Carezco de la función pública como tal en la práctica, pero creo que esa no, desde mi punto de vista, no puede ser una debilidad, sino más bien una fortaleza, en el sentido de que no tengo vicios. Mi pregunta únicamente fue, ¿tienes una experiencia? O sea, lo demás, no tengo. No, pero es que me está, como se está dirigiendo a mí. O sea, yo lo que me refiero es que no fue en una intención, porque dice que se siente aludida, no es... No, perdón, no me siento aludida, no. En ningún momento... No, una disculpa, no me siento aludida, ni por eso es que me daba, no sabía cómo contestar, porque efectivamente no quiero que se tenga esa... Para que al rato no digan que nosotros en el Senado o que estamos violentando alguna situación, no, no es por ahí. Sí, no. Era la pregunta, nada más. No, yo tampoco me sentí aludida, pero precisamente era eso, que no quisiera que mis palabras se malinterpretaran tampoco, entonces espero que no sea así. Finalmente creo que efectivamente los órganos jurisdiccionales deberían de ser vistos desde una cosmovisión y una multidisciplinariedad en el área jurídica, ¿no? Creo que lo que yo puedo aportar desde mi punto de vista es objetividad e independencia, y creo que son principios rectores incluso marcados por la propia Constitución que me podrían distinguir de alguna manera por ser académica. Por otro lado, contestando la siguiente pregunta, es sobre los organismos electorales que tengan que aportar para fomentar algo en la calidad democrática. Desde luego que desde mi punto de vista, sí tienen mucho que aportar, porque finalmente son los que están llevando la practicidad de la judicialidad, y creo que ellos son los que deben de bajar también los conocimientos, no nada más nosotros los profesores o los académicos, sino los que llevan la práctica desde su perspectiva. No es la misma perspectiva del que está en la práctica que del que nos dedicamos a la academia. Son puntos de vista diferentes, y creo que si los externamos y manejamos y bajamos estos conocimientos a la sociedad general, sí vamos a impulsar una democracia, sí vamos a fortalecerla, sí vamos a engrandecer todo esto que la sociedad exige, porque exige conocimientos. El conocimiento muchas veces no se baja a quienes debe de llegar. Entonces, definitivamente creo que sí se aporta mucho con todos los eventos académicos. Sí tenemos de ejemplo algunos escenarios internacionales, pero desaparecer la figura del INE, no sé, creo que aquí ya resulta un poco complicado. La figura del INE, hay que ser honestos, en los ámbitos internacionales tiene un prestigio y tiene una autonomía, y creo yo que habría que analizarse a profundidad. Y antes de darle una respuesta, aunque sea de mi punto de vista, me gustaría mucho estudiar ese tema, porque, vamos, no lo he considerado desaparecer el INE, soy honesta.
Y bueno, respecto a la pregunta 3, ¿por qué no participé en la convocatoria anterior? Sí participé, solo que ya no tuve tiempo cuando me dieron lo del registro. Resulta que debí de haber borrado también el folio de la parte pública del acta de nacimiento y vamos a ver, eran detallitos, pero que contaban. Entonces fue un registro con inconsistencias porque no quité el folio del acta de nacimiento y no logré el registro. Y bueno, creo que la última pregunta la contesté. Le agradecemos mucho su presencia y participación, doctora. Que tenga muy buena tarde. Agradezco el tiempo que me dieron y la oportunidad. Sí, al rato regreso. Buenas tardes, licenciado Raúl Gutiérrez. Continuamos con esta sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República a efecto de desahogar las comparecencias de las y los aspirantes a magistrados electorales en el estado de Nayarit. La mecánica es el siguiente, licenciado. A su izquierda hay un cronómetro que yo sugiero lo monitoree para que pueda administrar bien 5 minutos que va a tener. Un minuto antes le pasarán una tarjeta para que elabore una conclusión. Todas las comparecencias están siendo grabadas, algunas son transmitidas en vivo por el canal del Congreso y sirven para constancia y para a disposición de las senadoras y senadores que así deseen para normar su voto en el Pleno. Antes de darle el uso de la palabra, le pido al senador Lucero que sea tan gentil de hacer una referencia breve de su ficha curricular. Muchas gracias. Todo gusto, presidente. Es el licenciado Raúl Gutiérrez Agüero, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. En su sinopsis curricular alude lo siguiente: haber sido magistral del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit del 24 de septiembre de 2009 al 23 de septiembre de 2019, es decir, durante 10 años. Haber sido magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit del 9 de marzo del 2004 al 22 de septiembre del 2009, entre otros. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, licenciado, si es tan amable. Señor Menchaca, muchas gracias, presidente de esta comisión, señores senadores, señoras senadores, muchas gracias por atenderme. Para mí es un alto honor estar en este recinto del Senado de la República y vengo a manifestar mi aspiración a ser magistrado del Tribunal Estatal Electoral, fundada en la experiencia que he logrado a través de casi 16 años en órganos jurisdiccionales. Como ya se indicó, yo inicié la carrera jurisdiccional en el extinto Tribunal Estatal Electoral en abril del 2004. En septiembre del año 2009 pasé a formar parte del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en donde estuve adscrito por casi 8 años, primero a la Sala Constitucional Electoral, que tenía atribuciones exactamente en materia constitucional local y en materia electoral. Nos tocó resolver los procesos electorales en esa Sala Constitucional Electoral del 2011, donde elegimos gobernador, diputados al Congreso y ayuntamientos del Estado de Nayarit. Tuve la suerte de que todos los proyectos que presenté en esa sala, todos fueron aprobados por unanimidad por la sala y a su vez los que fueron impugnados ante Sala Regional Guadalajara o ante Sala Superior
fueron todos debidamente confirmados. Logramos hacer un gran equipo de trabajo dedicados al estudio, al examen y al análisis de todas las demandas que se presentaron. Y bueno, esa es mi aspiración, esa es en donde yo fundo esta aspiración que hoy vengo a manifestarles, porque creo y considero que aún tengo mucho más por aportar. Este Tribunal Estatal Electoral que existe en Nayarit tiene la encomienda en el año 2021 de revisar, de examinar, de resolver todos los medios de impugnación que habrán de presentarse en la elección de gobernador del Estado, de diputados y de ayuntamientos de toda la entidad. Y para mí es sumamente importante, como así lo hice también en el pasado, procurar tener un acercamiento muy constante con organismos electorales locales, como es el Instituto Estatal Electoral, así como los organismos federales, el Instituto Nacional Electoral, Registro Federal de Electores, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, que es la que nos corresponde, porque creo que en esa medida se fortalece el quehacer del tribunal. No dejar de lado también, como lo hemos hecho en el pasado, provocar una constante reunión y acercamiento con todos los partidos políticos de la entidad. Es para mí, y lo fue para toda la sala donde yo estuve elaborando, sumamente importante ese acercamiento, porque a través de esas pláticas y reuniones que logramos tener con todos los partidos políticos, sin excepción, logramos despejar muchas dudas, pero además de eso también ofrecimos capacitación en materia electoral y principal en el sistema de medios de impugnación, que es donde en muchas ocasiones se generan las inconformidades y las protestas de los ciudadanos, de los candidatos y de los partidos políticos. Créanme que en los dos procesos locales electorales que tuvimos en Nayarit, les hablo del año 2011 y del año 2014, no tuvimos una sola protesta o manifestación de algún partido político por el actuar de la Sala Constitucional Electoral donde yo formé parte, porque tuvimos ese acercamiento, dimos capacitación a todos los partidos políticos que así quisieron obtenerla. Y en verdad, créanme que este punto es para mí toral, porque una demanda de inconformidad, por decirles algo, que es donde se atacan los resultados de una elección, si no se previene con exactitud los requisitos que se requieren para hacer procedente la demanda, es una tristeza en muchas ocasiones producir el desechamiento de la misma. Y ello no es más que causa a veces de la ignorancia de quien promueve ese tipo de juicios. La ley de justicia electoral, que es la que se aplica en este caso, es muy clara y precisa, y a eso nos atendimos nosotros. Hoy, si ustedes así lo determinan, y yo formando parte de este organismo electoral que hay en Nayarit, procuraré siempre que ese sea el camino. Una comunicación muy estrecha con todos los partidos políticos y el ofrecimiento de nuestra parte de brindarles capacitación en materia electoral para que todas las demandas que sean presentadas en la forma que la ley lo exige y sean debidamente atendidas. Que el que tenga la razón la tenga y el que no, pues de alguna manera quede más conforme con el resultado que nosotros emitamos. Por esa razón estoy aquí con ustedes, señores, porque además también aspiro a formar parte de este cambio político y social que México requiere el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Pasamos a la ronda de preguntas. Primero, se le dará el uso de la palabra a las senadoras y senadores que así lo deseen, y después le daré el uso de la palabra hasta 5 minutos para la contestación. Le pediría al senador Lucero sea tan gentil de llevar el registro. ¿Algún senador desea formular alguna pregunta? Senador Cepeda, ¿alguien más? ¿Sí? Senadora Elvia. Senadora Elvia. Bien, adelante, senadora Elvia. Primero las damas, senador. Sí, adelante. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Licenciado,
bienvenido. Muchas gracias. El condicionamiento o coacción del voto a través de la entrega de tarjetas en campañas, de estas tarjetas de contraprestación, con la promesa de resultar electo la persona. Si los ciudadanos se inscribieron en su padrón y conservan su tarjeta, van a recibir, ¿cuáles son los parámetros para lograr una diferenciación entre una promesa de campaña o coacción del voto? La diferencia, permítanos, por favor. Sí, perdón. Le daría la palabra, senador, a quién continúa con la senadora Ana Lina Rivera. Va relacionado Sí. casi con eso. Bienvenido. Muchas gracias. Nos da gusto de Es que se sea pone una persona nervioso, con yo estaría bien. experiencia. Precisamente mientras usted estaba platicándonos su experiencia, yo quiero preguntarle, una de las cosas que ha dañado mucho la construcción de una verdadera democracia en México tiene que ver con la inequidad de los recursos económicos. Desde su experiencia, ¿qué hace falta que legislemos? Porque ustedes cuando aplican la ley es cuando se dan cuenta lo que falta, para que realmente haya la seguridad de que quien gana una elección y es impugnado por haber rebasado los topes de campaña, ustedes tengan los elementos para generar una sentencia que no permita que, a pesar de que se vea ese dispendio de recursos, ustedes no puedan tener los elementos para anular esa elección. Lo he visto en muchas ocasiones. ¿Qué nos hace falta legislar? Y la otra tiene que ver con, porque nadie me la contestó, nosotros aspiramos a tener una verdadera democracia. Hay figuras que se crearon para garantizar la representación de las mayorías y también de las minorías. Sin embargo, hay una cuestión que se ha hecho pública y evidente en los últimos años en la inconformidad social con los representantes de la vía proporcional. Incluso ya hay iniciativas para que estos desaparezcan. ¿Fortalece la democracia desaparecer la figura de los representantes por la vía proporcional? Gracias. Senador Cepeda. Muchas gracias, magistrado. Tengo entendido aquí que hasta septiembre, hace hace 2 días, meses apenas. concluyó de magistrado Así es. del Tribunal Superior de Justicia. Mi pregunta, más que enfocada a la materia electoral, va enfocada a conocerlo a usted en lo personal. Veo que el periodo en el cual usted fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit es de 2009 al 2019. Exacto. En ese periodo, particularmente del 2001 al 2017, del 2011 al 2017, Nayarit vivió, hoy sabemos, una etapa muy difícil, particularmente en justicia. El procurador, el entonces procurador, hoy está encarcelado, acusado de narcotráfico, delincuencia organizada, y se habla mucho. Yo me acuerdo cuando visitaba ese estado, en mi calidad anterior de dirigente, que era una voz popular, que él era, digamos, quien mandaba en el estado y que había que tener cuidado, ¿no? Usted era magistrado del Tribunal Superior de Justicia en esa época. Me interesa, me llama la atención saber cómo vivió el Tribunal Superior de Justicia esta etapa, y particularmente, pues usted, sí, en el ámbito de justicia hubo o algún tipo de temas que pues hicieran ver que no había un manejo adecuado en materia de justicia. Lo digo porque está relacionado directamente, casos que ese fiscal vio llegaron al Tribunal Superior de Justicia y seguramente tuvo, digamos, acceso a ellos. ¿Cómo no? Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, licenciado. Muchas gracias. Espero no excederme por los temas que son sumamente interesantes. La pregunta de la senadora Mora Arellano, la coacción del voto mediante tarjetas, sin duda que es una causal de nulidad de elección. Aquí el detalle es que en los medios de impugnación
todos los hechos que deben de precisarse, deben de hacerse de una forma clara, precisa y concreta, es decir, expresando sin circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y luego después de eso, dice la ley también, tienes que probarme todo lo que me dices. Y las experiencias pasadas han indicado que ha habido insuficiencia de pruebas. Los tribunales electorales, los jueces o magistrados tienen una limitación en su actuar, y esa limitación no es otra cosa más que la ley y los criterios que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo le quiero decir, si yo tuviera un caso hipotéticamente, así como usted lo plantea, y está probado que es desproporcionado, y tiene usted un universo de votantes, y tenemos un universo también de tarjetas identificadas, entregadas a cierto número de electores, hay una circunstancia que se llama ahí cuantitativa y cualitativa. Tenemos que ver muy bien la cantidad de tarjetas que se hayan entregado, en qué parte del territorio del Estado se entregó, si fue solamente en un municipio o fue en la totalidad del Estado. Y luego además también, pues también de qué manera influyó en la votación, si fue determinante o no. Y hay diversos medios de prueba que pueden ofrecerse para saber si efectivamente un acto como este es determinante y suficiente para provocar la nulidad de una elección. No sé si me alcancé a entender, pero es así más o menos como se califica alguna causal de nulidad o algún hecho irregular, como el que usted me señala. Por lo que plantea el magistrado Rivera, ¿sí?, en relación a, dice, representación proporcional, ¿fortalece la desaparición o no? Les voy a dar un punto de vista personal, el que yo he visto, el que he visto yo en mi estado y el que veo en la representación del Senado y el que veo en la representación de la Cámara de Diputados. Tenemos representantes populares que son electos directamente por el pueblo, y esos representantes populares son eso, representan a una comunidad, a una región. Pueden no tener ningún título profesional ni técnico, pero es un personaje en la comunidad o en la ciudad, y es una persona que resuelve problemas a la comunidad sin que nadie se lo pida. Es un líder natural y pelea por los demás. Esa gente merece ser representante popular mediante el voto. ¿Cómo ha surgido la representación proporcional? ¿Cómo surgió? Pues ya saben ustedes, en la época de 1970 y tantos se creó esa figura para efectos de que los partidos políticos que no ganaban de manera directa tuvieran una representación, porque esa población merece también estar representada. Vamos a poner un ejemplo, son 5 partidos políticos, hay una elección, pues solamente uno gana la elección, pero si hablamos de diputados, pues también se reparten, en un distrito ganó uno, en otro ganó otro, pero hay quienes no ganaron un solo distrito, pero hay personas detrás de ese partido político, hay personas detrás de ese candidato, y entonces la doctrina dice, debe tener una representación de minoría. Y entonces es así como se les da a los partidos políticos, esos que no ganaron, la oportunidad de que sus electores, no ellos, sus electores estén representados, aunque sea mínimamente, en los congresos. ¿Deben desaparecer? Para mí no. Son sumamente importantes, porque generalmente esos representantes de representación proporcional son gente muy calificada. Yo conozco muchos representantes populares, locales y federales, sumamente preparados, con carrera profesional. Y tienen además también una licenciatura, una maestría o un doctorado. Y son esenciales y conocen la técnica legislativa, saben cómo hacer leyes, dan orden, son guías. Aquí en este congreso, aquí en esta sala, tenemos representantes populares, me imagino yo, de representación proporcional, y son muy útiles. Entonces, debe ser, para mí en lo personal, debemos continuar con el sistema que tenemos de mayoría por un lado y representación por el otro. El tema de Nayarit 2011-2017, ya me lo han preguntado en algunas otras ocasiones y quiero decirle una cosa, le doy de manera personal. Gracias a Dios no tuve ni la más mínima intervención o trato con ese señor. La sala en que yo estuve adscrito, Sala Constitucional Electoral, desde que llegué prácticamente hasta el 2017, ¿sí?,
que yo después formé parte ya los últimos 2 años de la primera y segunda sala penal, fueron temas que no eran del interés del señor. ¿Y cómo compruebo yo que no tuve nada que ver? Ahí están los resultados. Traigo la estadística de los asuntos que yo resolví en elecciones 2011 y 2014, que no fueron movidas ni un ápice de lo que se dijo en esos proyectos y luego después convertidas en resolución. Ni tampoco estuve ni una sola ocasión en fiscalía. No, y fui invitado, pero nunca acepté ir. Nunca. Y lo puedo probar. Así es de que estoy con mi conciencia muy tranquila. Soy un padre de familia de 3 hijos profesionistas, todos son mayores de edad, y soy abuelo de 6 muchachitos pequeñitos, 6 nietos, 5 nietos y una nieta que hoy cumpleaños. Y espero verla más tarde. Muy bien. Muchas gracias por su presencia y participación, licenciado. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Nayarit, echarnos un pescadito zarandeado cuando puedan ir. Se llevan a San Blas, o si quieren llegar por Vallarta, llegan a Vallarta, van a Punta Mita, Bucerías, tienen mi teléfono y yo con mucho gusto, sí, claro, independientemente de lo que suceda. Todo, muchas gracias a todos, muy amables, hasta luego. Muchas gracias. Sí. Gracias. No, pues ya terminamos, ¿no? Sí, pero después venimos. Sí. No, a ver, por lo pronto, en la declaración extraordinaria permanente, con la comparecencia de los 5 aspirantes, de las y los aspirantes, concluimos, damos por cerrada esta sesión extraordinaria, se elaborará el dictamen, el cual estará a su disposición para la firma y enviarlo a la mesa directiva. Y continuamos con la sesión de trabajo de la Comisión de Justicia. Un receso de 3 minutos con la atenta solicitud a las senadoras y senadores que nos reincorporemos porque son asuntos muy, muy importantes los que vamos a tratar. Un receso. No de receso, si no nos vamos. Pero nada más que quieren organizarse ahorita, me lo pidió la Secretaría Técnica.